Bueno, un cordial saludo para todos. Agradezco en nombre de pues, mi institución y de mi coinvestigadora la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia en investigación que se ha desarrollado en torno a la naturaleza comunicativa, las redes de apoyo y los saberes colectivos de la comunidad migrante venezolana en Bogotá. En este contexto de pandemia sobre el COVID-19, pues que ha permeado una gran parte, digamos, de las dinámicas que se han venido desarrollando en el día a día, pues, de nuestra ciudad, en este caso, Bogotá, Colombia. En esta oportunidad he querido revisar de pronto algunos hallazgos y el proceso como tal investigativo que se ha desarrollado durante esta propuesta, en la que pues he contado, como ya lo he mencionado, con el apoyo y la colaboración de Adriana Espinel, quien en este caso hace parte de una universidad fronteriza, ubicada en un contexto pues, fronterizo, que evidentemente aporta a la investigación, pues todo este conocimiento y toda esta experiencia. Esta universidad es la Universidad Francisco de Paula Santander y en el marco de la convocatoria de la Universidad Minuto de Dios, Corporación Universitaria Minuto de Dios, se desarrolla precisamente este proyecto. La revisión, digamos, inicial, entonces plantea, como bien lo habíamos dicho, un acercamiento hacia esas dinámicas comunicativas que se dan en torno a los saberes colectivos que pueden llegar a prevenir o a mitigar el impacto del COVID-19 en la población venezolana en Bogotá. En este caso, pues la propuesta de investigación se plantea desde una perspectiva mixta exploratoria en la que convergen técnicas como la observación focalizada, la encuesta y la entrevista, pues en este ejercicio de recolección de datos, ¿cierto? Además, pues esta revisión se ocupa fundamentalmente de abordar los flujos de contenidos en las redes de apoyo, ¿cierto? Valorar esos saberes experienciales, de pronto de funcionarios o de expertos en temas de atención a la población migrante, además, evidentemente, de permitir un acercamiento hacia esos imaginarios, hacia esas realidades que constituyen la cotidianidad, digamos, de los sujetos migrantes en este contexto. El ejercicio se desarrolla, digamos, a partir de la noción de comunicación horizontal, a través de la cual pues les es posible, ¿cierto? En estos contextos de redes de apoyo, el intercambio de información útil que pueden pues poner en práctica de forma inmediata para mejorar su condición pues en el acto. Entonces, a modo de contexto, es necesario revisar cuáles han sido de pronto esos momentos históricos o esas revisiones que merecen un foco importante o una especial atención en cuanto al proceso migratorio se ha venido intensificando con el pasar de los años, ¿cierto? Entonces, en esta medida es posible identificar cómo a partir de mediados del año 2015 se dan estos movimientos migratorios externos, es decir, procedentes en este caso, Venezuela, hacia el interior del país, Colombia, en donde de una forma inicial, digamos, precisamente la ciudad fronteriza de Cúcuta, por su cercanía geográfica con Venezuela, sufrió las consecuencias de una llegada bastante importante de personas que no estaban, digamos, contempladas dentro del plan de desarrollo de la ciudad. Esto se fue de alguna manera escalando hacia otras ciudades capitales del país en la medida en que en el 2017 se empezaron a movilizar estas personas a través de las rutas nacionales, de las vías nacionales, fundamentalmente a pie, haciendo caminatas de más de semanas, meses para movilizarse entre una ciudad y otra. En promedio, a inicios del año 2020, se contabilizaban en el interior del país, en Colombia, 1.731.000 personas migrantes procedentes, en este caso, de Venezuela. Sin embargo, como consecuencia del confinamiento y como consecuencia de esta pandemia por el COVID-19, en los meses de marzo y agosto, según cifras de Migración Colombia, esta cifra inicial se redujo en un 5.8%, entre otras cosas,
porque el confinamiento limitaba evidentemente una de las principales actividades económicas de esta población en la ciudad, entre otras cosas, pues orientada fundamentalmente hacia el comercio informal, ¿cierto? Hacia el comercio en el transporte público y en algunos otros sectores en donde normalmente había un tráfico importante de personas. Sin embargo, como consecuencia del confinamiento, pues evidentemente esto se refleja en los ingresos de esta población, lo que hace que un gran número de estas personas se desplacen nuevamente hacia Venezuela o hacia algunas otras ciudades en búsqueda pues, de algunas circunstancias más apropiadas para su desarrollo como persona. Entonces, en este caso, es importante resaltar que en el contexto colombiano no solamente se encuentran de pronto las consecuencias o los efectos de estas movilizaciones externas, sino que además convergen con movilizaciones de carácter interno que durante más de 50 años se han venido presentando como consecuencia de un conflicto armado interno que, entre otras cosas, entre los años 1985 y 2010 arrojó una cifra cercana a los 5 millones de personas desplazadas en el interior de nuestro país. En este caso, pues pertenecientes principalmente a comunidades campesinas, a comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. Todas estas comunidades se encuentran, digamos, con esta población migrante y además de los procesos de sincretismo cultural que se desprenden de estas dinámicas, también es importante resaltar la escasez o las dificultades para acceder, digamos, a la oferta institucional que se ofrece en materia de salud, de educación y demás, que evidentemente genera conflicto entre ambos sectores de población. Dentro de los objetivos de nuestra propuesta se planteó reconocer las dinámicas de las redes de información en la comunidad venezolana asentada en Bogotá, Bogotá, Colombia, durante el contexto de la pandemia del COVID-19. Nuestros objetivos específicos plantearon inicialmente la revisión de estas redes de apoyo, ¿cierto? Y de estas dinámicas comunicativas a través del uso de las redes sociales como el principal puente de comunicación entre cada uno de los individuos o sujetos que componen esta comunidad. También se planteó determinar, evidentemente, la manera en que la construcción de estos saberes colectivos contribuyen a la mitigación del COVID-19 en este escenario, además de estimular el desarrollo de propuestas que desde la colectividad contribuyan a un mejoramiento constante en la atención disponible para esta población. En este caso es importante mencionar que el proyecto o la información que se comparte, se contiene en esta presentación, hace parte o es insumo de un proyecto denominado Manual de Supervivencia al COVID-19 para población migrante en Bogotá, ¿cierto? Entonces, de esta manera se pretende estimular o favorecer el desarrollo de propuestas que desde lo colectivo, como se plantea en el objetivo 2.4, contribuyan al mejoramiento de la atención disponible a esta población. Entonces, en el marco referencial, en el marco teórico, tomamos inicialmente una conceptualización respecto al concepto o al término de inteligencia colectiva, en donde vamos a entenderla precisamente como esa noción que se construye de forma participativa y que contribuye a la colectividad por igual, ¿cierto? Entonces, dentro de esa revisión o de esos saberes colectivos que podemos nosotros entrar a construir dentro de la comunidad migrante como participantes o como miembros de esta comunidad, vamos a encontrarnos en un contexto de comunicación horizontal, ¿cierto? En donde vamos a tener esa posibilidad de diálogo y de intercambio de información en el que vamos a ser tanto emisores como receptores, por lo cual vamos a poder beneficiarnos y vamos a poder aportar también a las dinámicas que se desarrollan en estas redes de apoyo. En este sentido, pues partimos de las nociones de Kaplun, Illich, Courtier y Mariano Ure en la idea de dimensionar o dibujar esta ruta que
nos ayude a entender o a comprender mejor la forma en que estos saberes se distribuyen entre ellos. Entonces, la metodología, en este caso, parte de una investigación mixta de carácter exploratorio. Para su ejecución, entonces, utilizamos, como ya lo habíamos mencionado, la observación focalizada a través de la aplicación o la implementación de una matriz de monitoreo en redes, de acuerdo a una observación inicial que se planteó. También pudimos adelantar la aplicación de una encuesta a 385 personas, 385 migrantes venezolanos, que entre otras cosas, hacen parte, digamos, de esta población que acude normalmente a los organismos de atención dispuestos por el distrito para buscar de alguna manera ayuda a su situación en este contexto. Sin embargo, vale la pena aclarar que no es el único sector de la población migrante a la cual pues nos hemos enfocado, teniendo en consideración que pues también aplicamos esta encuesta de manera remota, entendiendo que la población venezolana asentada en Bogotá pues también hace uso de estos canales de comunicación a través de las redes sociales como medio para interconectarse entre ellos y para pues, compartir sus contenidos. Entonces, además de estas entrevistas, además de esta encuesta, también fue posible aplicar entrevistas a 4 personas expertas en el tema de atención a la población migrante, y con ellas pudimos completar, digamos, este barrido o esta recolección de información que nos permitió el desarrollo posterior del análisis. En cuanto a la población y muestra, bueno, en la ciudad de Bogotá, según cifras de Migración Colombia, el 30 de agosto de este año, 2020, tendríamos una presencia aproximada de 337.550 personas de nacionalidad venezolana en Bogotá. De esas 337.000 personas, 25.000 decidieron regresar, como ya lo habíamos mencionado, a sus lugares de origen, y esto nos permitió entonces articular dos escenarios de trabajo. El primero, como lo habíamos mencionado, la población usuaria de las rutas de atención de la institucionalidad, y el segundo a través de estos entornos que se dan a través de las redes sociales desde la virtualidad. En total, entonces, fueron 385 personas a las cuales se les aplicó, en este caso, la encuesta, 200 de manera virtual, de manera remota, y 185 en este caso de manera presencial, física. Los instrumentos que se utilizaron para, en este caso, la recolección de información o el monitoreo Disculpa, de Diego, los... ¿Sí? si puedes gestionar el tiempo y en 2-3 minutillos ir cerrando para Listo, poder perfecto. repaso. Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces se establecen estos contenidos que son los que podemos nosotros ubicar como principales elementos en estas redes. Comercio, donde destaca en este caso el transporte público, servicios sociales en donde se fortalecen, digamos, estas redes de apoyo principalmente, y el entretenimiento que, entre otras cosas, en el contexto de pandemia contribuye de alguna manera a la salud mental. Además de la publicación de noticias relacionadas con ofertas laborales, ¿cierto? Y el desarrollo, como lo habíamos mencionado, de nuestros instrumentos. En cuanto a los resultados de las encuestas, bueno, es posible determinar que la gran mayoría de las personas a las que se consultaron expresan una permanencia en la ciudad de Bogotá superior a 2 años. De estas personas, el 13% manifiesta haber llegado a su destino, es decir, a Bogotá, a través de extensas caminatas grupales en la frontera, como bien lo mencionábamos, de la frontera en Cúcuta con Colombia y Venezuela. En cuanto a las redes de apoyo, podemos identificar que hay una actividad importante en la que 138 de nuestros encuestados manifiestan haber interactuado con algún otro integrante de la comunidad en favor, digamos, de beneficiar su situación, ofreciendo ayuda o alguna otra herramienta que suponga un beneficio para su connacional. En cuanto a la percepción del nivel de salud, bueno, pudimos evidenciar que estos sujetos no tienen las facilidades o las
herramientas necesarias para acceder evidentemente al sistema de salud, lo que dificulta su situación, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia. En cuanto a los resultados del monitoreo de medios, logramos identificar que estos 5 grupos de Facebook son evidentemente los que tienen una mayor interacción en cuanto a niveles de publicaciones y a niveles de miembros activos, en este caso, de cada uno de ellos. El 78% representa de las publicaciones contenidos relacionados con el comercio, mientras que el entretenimiento, como podemos ver, no representa una cifra importante. En este caso, entonces, se evidencia una un marcado énfasis en las publicaciones relacionadas con el comercio y el empleo, por lo cual pues no se evidencian contenidos relacionados con el COVID-19 o con medidas que nos puedan contribuir a, de alguna manera, mitigar el impacto. Las conclusiones, bueno, además de los resultados de la entrevista, nos permiten establecer que hay población que no está siendo considerada, en este caso, como población retornada, ¿cierto?, de colombianos que se fueron hace algunos años a Venezuela y regresan en este momento sin tener acceso precisamente a este tipo de ofertas institucionales. Entonces, cerrando ya para la presentación, podemos evidenciar que si bien las encuestas sugieren un alto grado de apropiación en las medidas del COVID-19, las entrevistas y la observación focalizada dicen lo contrario, por lo cual pues resulta oportuno y necesario el diseño de una estrategia como la del manual de supervivencia, del cual este es insumo, para aportar en este sentido a las dinámicas de comunicación relacionadas con el COVID-19. Además de esto, los bienes y servicios representan en este caso una estrategia válida para la obtención de recursos y de esta manera contribuir al mejoramiento de las condiciones de la comunidad para hacer frente al COVID-19. Y con esto, me disculpo si me excedí un poco, termino la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.